¿Cómo es la tradición de los binomios? ¿Por qué hoy día parecería que es tan importante el binomio? ¿Por ese consenso de la Asamblea Legislativa? ¿Cómo lo ves? Es bien esquizofrénico eso. ¿Ya? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de podcast Voces de Poder. Hoy nos adentramos en estos temas importantes para entender el panorama político boliviano, y es la fragmentación de las fuerzas políticas y su impacto en los procesos electorales. ¿Por qué parece tan difícil lograr unidad entre los sectores políticos en Bolivia? ¿Y es esta división una característica histórica de nuestra democracia o es una tendencia más reciente? Para ayudarnos a responder estas preguntas, conversamos con Robert Brockman, periodista, escritor, historiador, y su mirada crítica y conocimiento profundo del devenir político nacional nos permitirá entender mejor estas dinámicas. Robert, bienvenido. Qué gusto que estés con nosotros junto a Jime Beotegui, que siempre es un placer compartir este espacio. Muchas gracias a las dos Jimenas por tenerme en este espacio que es Voces de Poder. Es un privilegio realmente. Muchas gracias. Gracias, Jime. No, gracias. Gracias, Robert. Es un privilegio tenerte acá. A ver, yendo un poquito en lo que mencionaba Jime, desde la fundación de la República tal vez hemos tenido alguna tradición en los presidentes de querer buscar reelecciones. Andrés de Santa Cruz se ha quedado 10 años. Buscábamos la forma de permanecer en el poder. ¿Qué ha pasado desde la fundación de la República hasta ahora para que haya un líder que piense que eso todavía puede ser posible? Bueno, es que cada generación quiere cometer su propio error, ¿no? En general, la historia debería enseñarnos lecciones, pero pues los seres humanos somos obstinados y queremos cometer nuestro propio error y cada generación hace lo propio. En el siglo XX solamente ha habido algunos intentos y ejemplos interesantes de prolongación que han terminado mal. Todos han terminado mal. El presidente Saavedra quiso prolongarse, no pudo, tuvo que derrocar a su propio sucesor, ¿no? Y llamar a nuevas elecciones y perder esas elecciones. Luego el presidente Hernando Siles, ¿no? que era un presidente ilustrado, que tenía buenas intenciones, que hizo muchas cosas, entre otras cosas, por ejemplo, creó el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Academia Nacional de Historia, de Bellas Artes, de la Lengua, ¿no? Un tipo que realmente creó institucionalidad en el país. Y cuando llegaba hacia el final de su mandato, dijo, no, es que no hay nadie que pueda continuar mi obra. Entonces ideó unas cosas medio truculentas para intentar prorrogarse. Le advirtieron que no se prorrogara, ¿no? Las Fuerzas Armadas le dijeron, es muy claro su intento de prorrogarse, señor presidente, por favor no lo intente, porque si lo intente, lo vamos a golpear. Ahí expreso una carta que dice así. No obstante, el hombre igual intentó hacerlo y hubo la rebelión del siglo XX más sangrienta antes del 52, digamos, ¿no? Murió mucha gente en esta rebelión en el intento de que Siles no se prorrogara. Y así la hemos tenido con Víctor Paz Estenssoro en 1960-64, ¿no? Que terminó gobernando apenas unos pocos meses después de su última prórroga. Y Evo Morales, que el 2019, que le quería pegar después de la tercerita, quería la cuartita. Y entonces todo eso obviamente tiene su peso en los intereses del gobierno. Una preguntita más. En el Congreso tú ves la cantidad, ¿no? de cascos mineros también, sí, que hay una importante representación política en la Asamblea. Y ahora, digamos, yendo a lo que es nuestro próximo futuro electoral, y has mencionado la democracia pactada. ¿Cuál es el escenario de gobernabilidad que se puede configurar en nuestro país? No importa izquierda, derecha, que vayan a segunda vuelta, pero después va a haber un escenario bastante fragmentado y polarizado. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a tener esta legitimidad para hacer estos ajustes que necesita nuestro país, que son de fondo?
y gobernar, o sea. Claro. A ver, en todos los países, excepto quizá en Estados Unidos, que tiene un sistema bipartidario, en todos los países del mundo las democracias son democracias pactadas, ¿no? Porque la inmensa mayoría de las elecciones arrojan unos resultados con el 30 y pico por ciento, el 25%, ¿no? Y se juntan y luego para segundas vueltas o hay segundas vueltas que ganan un poquito más, pero el Parlamento ya está definido con estas minorías, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasaba en el caso de la democracia pactada. El tema es que en el caso de la democracia pactada teníamos 3 partidos sistémicos que eran, digamos, rivales, sí, pero no eran enemigos, ¿no es cierto? Teníamos ADN, MNR, MIR, después se sumaron UCS. Y una estructura partidaria, además, y ¿no? Tenían estructura partidaria. Y no se olviden que hubo... Yo siempre digo, a Banzer no se le reconoce esto, pero Banzer fue el gran habilitador de la democracia pactada. Él habilitó, no sé cuántos gobiernos han sido 6, creo, él ha habilitado 4 gobiernos de estos, ¿no? Todo lo que tú quieres, dictador, asesino, todo lo que tú quieres, pero en ese periodo Banzer lo logró, ¿no? Y articuló, digamos, aquello que fue posible durante 20 años. Bien, podríamos decir que fue una democracia excluyente de alguna manera, pero fue una época dorada de la democracia, ¿no? No era peligroso hacer política entonces, ¿no es cierto? No. Ahora sí es peligroso hacer política, vas a tener opiniones fuertes, digamos, ¿no? Entonces, esa era la normalidad y esa era nuestra normalidad, era una normalidad en todo el mundo. Luego llega Evo Morales con su primer 53%, después 67%, después consistentemente por encima del 50%, y de pronto ya no necesita pactos, pues, ¿no? Ya tiene mayoría, y ese éxito suyo electoral y legitimidad, por supuesto, hacen que el Parlamento se convierta en un poder superfluo, ¿no? Lo único que necesitaba Evo era mandar la orden y todos los llegaba demás, la instrucción directa llegaba del la Palacio, instrucción y todos levantan la mano. Levantaban la mano y adelante todo estaba, ¿no? Entonces, esa sí que era una democracia de rodillo, digamos, ¿no? Porque si bien se utilizaba... Sí. Y eso lo hemos vivido durante todo el periodo del MAS, incluido el periodo de Luis Arce, que obtuvo 55%, que no es nada despreciable. En estas elecciones volvemos a enfrentar un escenario de democracia pactada, ¿no? Yo creo que no es que yo creo, van a tener que haber pactos de gobernabilidad en el próximo gobierno. La pregunta es, ¿entre quiénes? Porque no estamos hablando esta vez de partidos demócratas que creen en la democracia liberal, ¿no? En algunos casos sí, digamos, estará el Tuto, el Samuel, el Dun, quizás algún otro, pero todos los que son el MAS y el ex-MAS no son creyentes en los pactos, no son creyentes en la democracia representativa, ¿no? Entonces ellos no se va a poder, esos dos bandos van a coexistir muy mal, no se van a poder aliar entre ellos, van a coexistir muy mal. La gran pregunta es, ¿qué porcentaje va a obtener cada uno? Ahora es posible hablar de gobernabilidad, porque después de la ley 1096, la ley de partidos políticos, ya las estructuras, y es lo que tú decías, ¿no ves? Hay estructura política. Ahora tú ves que no hay ni siquiera disciplina partidaria, no hay una base filosófica, no hay los cimientos más importantes que tiene que tener un partido político. Jimé, la 1096 está hecha para que gobierne el MAS. Porque ellos pensaron que iban a seguir juntos toda la vida, ahora les está salpicando a la cara. Entonces, con esta ley de partidos políticos, nada te garantiza ahorita que lleguen los de creemos, como pasó en la anterior elección, al Congreso, Comunidad Ciudadana al Congreso, porque después no es gente que tú has formado políticamente. Ya ves el ejemplo de los tránsfugas que se ha llevado Manfred Reyes Villa y que ha facilitado que haya un fiscal, ha facilitado listas para las elecciones judiciales, ha facilitado muchas cosas.
Este es el tema que creo yo es muy delicado, a diferencia del 2000, cuando teníamos esa democracia pactada. Ahora tú ves el Frente para la Victoria por un lado, ADN, el PDC juegan, hay un mercado negro, todo está bajo la mesa, es al mejor postor. O sea, ese creo yo que es el principal riesgo para no poder lograr gobernabilidad en el Congreso. Claro, porque imagínate, en aquel entonces tenías cuadros formados durante prácticamente décadas dentro del partido, ¿no es cierto? Juventudes de ADN, que no sé qué, claro, o sea, tenía. Exactamente, o sea, gente que venía siendo formada desde mucho tiempo. En cambio ahora hemos visto el caso del vicepresidente Rodrigo Paz, por ejemplo, ¿no? Que se pasa a ser senador de otro partido. Claro, no hay nada de eso, y eso agrava, es un componente agravante de la futura situación de posible caos en la gobernabilidad. De todas maneras, volviendo al tema de la democracia pactada, que se trata de hacer acuerdos políticos para al final tener una ligera convivencia pacífica que te permita gobernar. Ahí, asumiendo una hipótesis, digamos que sea Samuel Otuto el presidente. El interrogado cree que el interrogador quiere escuchar, ¿no? Entonces, ese es el problema, que nos distorsiona totalmente los resultados de las encuestas. Pero yo tengo un amigo que probablemente ustedes han escuchado de él, que es Amples Reggiani, que tiene este sistema de escucha de Internet, ¿no? Escucha la conversación de Internet, mide la conversación de Internet, donde se agrupan las cosas según algoritmos, las cosas buenas, las cosas malas y las cosas neutros de cada candidato, y luego se sopesan contra los otros. Normalmente sus mediciones han sido muy precisas en los casos argentino y brasilero. Él ha ofrecido sus servicios aquí a la gente les ha parecido una cosa todavía medio esotérica, pero yo creo que vamos a ver clarísimamente que los resultados que vaya a mostrar Amples realmente son interesantes y son posiblemente lo más cierto. En estos resultados, la última vez que le pregunté, que fue hace más de un mes, Tuto llevaba la delantera, había caído, pero seguía en delantera. Samuel estaba en una franca caída, igual que Manfred, ¿no? Pero por el otro lado, todas las candidaturas del MAS estaban, o por lo menos la sumatoria de las candidaturas del MAS, ganaban por paliza al resto. Ahora, la cantidad de partidos políticos no se acerca a la que tuvimos en los 80, por ejemplo, ¿no? Donde teníamos una papeleta con 18 postulantes a la presidencia y vicepresidencia. Pero, ¿qué lecciones tenemos aprendidas desde el retorno a la democracia en 1982? La crisis económica, cómo se pudo crear alianzas y consensos para salir de una crisis. Esto te pregunto porque no estamos en el mejor momento ahorita los bolivianos, y lo que sí nos interesa es la economía, cómo sostenemos esto, y en función de esa necesidad tan importante, prioridad para el electorado, ¿cómo se va a poder construir consensos? Mira, yo me acuerdo muy bien de las elecciones del 85, yo era un apasionado joven universitario que miraba esto muy de cerca y seguía muy de cerca los debates entre los candidatos. Y hubo un almuerzo debate en el Radisson, entonces se llamaba Sheraton, entre Banzer y Goni, ¿no? Y ahí se supo que los dos estaban coqueteando con Jeffrey Sachs. Si hubiera resultado Banzer, igualito hubiera venido Jeffrey Sachs y hubiera tenido su 21.060. Resultó que fue Goni por las circunstancias que fue. Banzer ganó esas elecciones, pero Goni salió presidente y Banzer le dio su apoyo. Gracias a eso fue que se pudo hacer el 21.060, ¿no es cierto? Entonces, esas fueron alianzas en las cuales todo el mundo sabía que si no nos juntábamos, pues realmente no podíamos salir adelante. Y estábamos en una situación en la que teníamos una inflación anual acumulada del 23.000%, ¿no? Yo me acuerdo claramente que en aquella época yo era un joven reportero del diario y apenas me pagaban mi sueldo, tenía que salir y gastarlo en comprarme cualquier chuchería, y había una pequeña feria del libro en el Prado y me compraba libros. Estuve detrás de un disco, un vinilo que había ahí en la 6 de agosto durante
varios meses y no lo podía alcanzar porque cada vez que iba costaba más y El tiempo costaba más lejano, y eso está algo empezando a similar, pasar, ¿no es cierto? claro, Está empezando a pasar. Entonces, claro, es insostenible esto y yo creo que, a ver, Samuel y Tuto han sido ministros de las mismas administraciones, tienen una formación similar, tienen miradas similares, quizás Samuel un poquito más a la izquierda, quizás el Tuto un poquito más a la derecha, pero no son demasiado diferentes. Yo creo que entre ellos puede haber un entendimiento muy bueno, ¿no? Muy bueno. Igual, el propio Chelo, el vicepresidente de Samuel, ha sido también funcionario con Tuto, entonces hay ahí grandes intersecciones importantes que se pueden utilizar, así que no creo que eso fuera problemas, porque todos hablan acerca de que para reflotar a la economía se necesita acudir a los organismos internacionales y cada uno se pelea para decir quién sabe mejor hacer eso, ¿no? Así que va a tener que ir por ahí. No creo que sea tan interesante ni tan radical como el 21060, ¿no? Que es tan denostado, pero cuando tú ves las circunstancias del año 85 era tan absolutamente necesario. Pero ese gobierno no lo ha derogado, ni el anterior. Ninguno lo ha derogado. O sea, el 21060 está ahí. Sí, claro. Solamente hay que desempolvarlo. Claro, pero ahora las circunstancias son diferentes porque la economía es mucho más grande, es mucho más complicada, es más compleja. ¿Se dará ese desprendimiento de unidad? Porque lo hemos visto, la gente lo que quería era un candidato único. Bueno, hablaba de renovación, hablaba de mujeres, pero al final ni lo uno ni lo otro. O a lo mejor es una estrategia que no entendemos. No. No, mira, yo quería escuchar. Yo estuve colaborando con Amparo Valleviano, ¿no? Que es una buena amiga y es una profesional fenomenal. Y estuve con ella en su equipo en el tema de la negociación para la candidatura única, entonces vi cómo se negociaba, cómo se conversaba, de manera muy difícil, por cierto, ¿no? Hasta que llegó el momento en que Tuto partió el tablero y se fue todo al diablo. O sea, entonces, no es un chiste aquello y eso va a tener sus consecuencias. ¿Y la historia puede juzgar esto? Sí, claro. ¿La ciudadanía va a juzgar esto? Sí, claro. Hay que darle tiempo, ¿no? Esas cosas siempre quedan a descubierto. ¿Y tenemos buena memoria? Porque, bueno, para el tema de la historia, qué rápido nos olvidamos. Sí. Ahí te quería preguntar yo, en el tema de la historia, algo que cuando leo o escucho tus intervenciones, ¿cómo juzga la historia hoy en día Sánchez de Lozada? A ver, lo que pasa es que estamos todavía en el periodo masista, que ya está en su fin de ciclo, ya no tiene nada que ofrecer, no tiene futuro prácticamente, y este ciclo lo tiene a él como el más grande villano de la historia, más o menos, ¿no? Entonces ahorita oficialmente y con todos los mecanismos que tiene el poder, que no son pocos, que tiene la educación, que tiene medios de comunicación, tiene una cantidad importantísima de portavoces, cada vez que alguno de ellos quiere tomar el micrófono pueden denostar a Goni. Pero Goni, bueno, tiene dos etapas, ¿no? Su primero y su segundo gobierno. Yo creo que el primer gobierno es absolutamente brillante y yo creo que marca un antes y un después con la ley de participación popular, ¿no? Si no hubiera sido por la ley de participación popular, probablemente no hubiera habido ni el MAS, ni ninguna de esas cosas. Y luego la otra cosa que también tiene que ser evaluada en su dimensión verdadera es esta política de Estado que hubo en todos los gobiernos de la democracia pactada en la construcción del oleoducto y las negociaciones con los países, etcétera, que eso fue desde los fines de los años 70 más o menos, ¿no? Entonces todos los presidentes de la democracia pactada pusieron cosas importantes ahí, todos ellos construyeron eso, y justo, pero es así, Evo Morales tiene un sentido de la oportunidad, una suerte, ¿no? Impresionante, que cuando todo está armado, todo está listo, ¡chac!
se acaba el periodo de los que han armado esto y llega el hombre a aprovechar. Y además que el precio, y le viene el superciclo, nos tiene una fortuna y hay es gente un gran así. heredero, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hablabas de este tema si la historia juzga y qué pasa cuando en estos procesos, por ejemplo, te voy a hablar de los ciclos, en estos últimos 20 años hay una narrativa. Entonces, ¿cuánto te juega en contra esa narrativa? La que ves permanentemente, la que mantienes en los discursos políticos y la historia que la vivimos. Mira, es muy importante. Te voy a ilustrar con un ejemplo. Y tú lo puedes aplicar a los 20 años de historia ahora. El gobierno del presidente Gualberto Villarroel. ¿Qué es lo que sabemos de Gualberto Villarroel? Presidente mártir, no soy enemigo de los ricos, soy más amigo de los pobres, claro, ¿no? Asesinado por, etcétera, etcétera. Cuando tú te sumerges en su gobierno, tú te das cuenta de que era un gobierno absolutamente fascista, porque era Radepa, su grupo militar, claro, ¿no? Que era un grupo que tenía su admiración expresa por el fascismo y de hecho lleva a cabo unas medidas que terminan asesinando a un montón de gente, reprimiendo a la prensa y expulsando y etcétera, ¿no? Es decir, es un gobierno que en términos de violencia y de represión no tiene nada que envidiarle a García Meza, pero sí tiene una construcción de cositas, digamos. Es importante porque da fin al pongueaje, ¿no? Da principio a las cosas de los sindicatos, etcétera. Ya, o sea, no es una salvajada total como sin ningún propósito como García Meza, pero sí, digamos, en su actuar y su represión es como García Meza, ¿ya? El MNR es parte de este gobierno, ¿no? Fue parte de este gobierno. Y cuando este gobierno fue derrocado luego de haber asesinado una cantidad importante de gente, en el año 1944, pasamos al año 46, la gente está realmente furibunda por este gobierno, y hay un chispazo, que es una manifestación, son unas huelgas de los maestros y de los universitarios contra el gobierno, a la cual se van plegando los otros sectores hasta que se convierte en una masa, y es la asonada que viene al Palacio de Gobierno, lo encuentra ahí adentro a Villarroel, lo asesinan y todo lo que sucede, ¿no? Los 6 siguientes años a este gobierno es lo que se llama el sexenio, que son los gobiernos de Urriola y Herzog y otros 2 interinos más. Estos 6 años, tú no encuentras una sola palabra de halago a Villarroel. ¿Ya? Es el tirano, es el dictador, lo suyo era una dictadura, ¿no? No hay una palabra ni en periódicos, ni en libros, ni en ninguna parte buena para Villarroel. Pero luego viene la revolución del 52, que había sido parte del gobierno de Villarroel, y tiene 2 narradores espectaculares, ¿no? Que son Carlos Montenegro y Augusto Céspedes. Y estos 2 ideólogos del MNR. Y estos 2 crean una nueva narrativa, ¿no? El presidente, que había sido un tirano y un dictador, con himno incluido. Claro, se convierte en el presidente mártir, y ya no fue una asonada, ya no fue la indignación de la gente, sino que fue una conspiración, nada menos que de la rosca minera y de lo que fue el protopartido comunista, ¿no? El PIR. Imagínate, los 2 confabulados para matarlo a Villarroel, ¿no? Es tan imposible eso. Les podría dar el ejemplo de por qué es imposible, pues de repente nos extenderíamos mucho. Entonces, ese tipo de narrativa se puede cambiar rápidamente si tienes un partido que está largo tiempo en el poder y, por supuesto, tiene los mecanismos del poder para crear esa narrativa y mantenerla en el tiempo. Entonces, yo no dudo que dentro de 40 años, cuando alguien saque un manual de historia de Bolivia, saque que el MAS fue un partido que trajo la inclusión y no sé qué, y el GONI de repente quede mal, o la democracia pactada quede mal, pero hay que hacer un intento por capturar esa narrativa y realmente relatar todo lo... ¿Ha hecho cosas buenas el MAS? Pues sí, pero también ha hecho cosas tan innecesariamente malas que también hay que decirlas, ¿no? Así que hay que capturar esa narrativa y ponerla en un... Entonces tienes una tarea. Pues
Sí, en parte esa fue la intención con mi libro 21 días de resistencia, ¿no? Bellísimo, Sí. bellísimo libro, ¿no? Ahora, bueno, cuando uno está revisando ahora, los errores dentro de un partido político, ¿se heredan? O sea, ¿puede heredar Andrónico los errores de su progenitor, de progenitor político, digamos, ¿no? Quien lo ha estado formando. Sí, sí, de hecho, a ver, Hernando Siles, sucesor de Bautista Saavedra, hereda los odios de la gente que odiaba a Saavedra, porque él era el delfín, digamos, ¿no? Entonces queda muy manchado por ese gobierno y cuando cae le dicen, jaja, ¿ves? Saavedrista, además, entre otras cosas, ¿no? O sea, la gente que nunca votaría por Evo Morales, es muy posible que nunca vote por Andrónico. Claro, pero mira... O la que apoya a Evo mira, y que no sé. vaya sí apoya a Andrónico. Es que o sea, mira, eso. El ejemplo claro es el de Arce, ¿no? El presidente Arce. Arce gana con un 55%, que es más de lo que logró Evo Morales en el 19. ¿Pero fue Arce o fue el MAS? Es que fue, mira, El respaldo, ¿no? fue gente del MAS que probablemente no hubiera votado ya por Evo, que estaba cansada, y gente de posiblemente fuera del MAS que estaba en la zona gris, que jamás hubiera votado por Evo, ¿no? Decidió votar por Arce. ¿Por qué? Porque ahora la desgracia que fue el gobierno de la señora Janine, ¿no? Lastimosamente. Bueno, es importante siempre que se hable de historia en política, ¿no? Porque muchas veces desconocemos, o especialmente con estos aparatitos y estos equipos, cada vez nuestros jóvenes leen menos. Las personas tenemos como que amnesia, de manera general te hablo. En Bolivia tenemos como que muy mala memoria y es importante ir comparando los tiempos también y ver qué puede suceder. Creo que es lo más certero que podemos tener cuando comparamos tiempos históricos a los tiempos de ahora que una encuesta. Es hasta lo más cercano a lo que puede suceder, ¿o no? Claro, sí, sí. Y de hecho, podríamos haber aprendido, por ejemplo, de la hiperinflación del 85 en adelante, ¿no? Por lo menos teníamos asumido que lo habíamos aprendido, que nunca más íbamos a lograr llegar a esa situación, porque había que tener ciertos parámetros. Pero llega un tipo con ideología y que mediante su ideología que está por encima de todas las cosas, pues deja que todo lo demás se pudra. Una pregunta, Robert, y en esta historia, ¿cómo es la tradición de los binomios? ¿Por qué hoy día parecería que es tan importante el binomio? ¿Por ese consenso de la Asamblea Legislativa? ¿Cómo lo ves? Es bien esquizofrénico eso. ¿Ya? Porque por una parte en la etapa electoral, ¿quién será el vice de fulano, de mengano? ¿No? Y una vez que son elegidos, hay vicepresidentes que no truenan, ni suenan, ni cortan, ni pinchan, y no pasa nada, ¿no? Entonces, no sé además si tiene... Bueno, yo creo que sí puede tener un rol. Posiblemente, por decirte, un ejemplo. Yo no votaría por Samuel, pero sí me gusta Lupo, ¿ya? ¿No? Entonces podría ser una compensación de esa manera. Pero esa otra cosa de que si el candidato es hombre, blanco y liberal, su vicepresidente tiene que ser mujer, indígena y rural, digamos, ¿no? Eso me parece una estupidez, pero del tamaño de una casa. O sea, yo creo que tiene que ser... Y este año han sido más interesantes las candidaturas de vicepresidentes que en anteriores elecciones, donde primaba esta Pero no lógica. será por esto de que necesitamos que el vicepresidente tenga un rol importante en la Asamblea Legislativa. Sí, y creo que en ese sentido el ejemplo de Álvaro García Linera es interesante, porque fue un vicepresidente, ¿no? O sea, tuvo un rol. O sea, si a alguien le debemos la construcción del Estado plurinacional, te guste o no te guste, es Álvaro García Linera, ¿no? Porque le da más atribuciones a la vicepresidencia también, ¿no? En su gestión. Bueno, Evo también estaba viajando, Sí. Entonces sabemos quién ejercía gran parte de... Claro. Y digamos, si voy más atrás, Víctor Hugo Cárdenas, así como... Mira, y las atribuciones de la vicepresidencia eran bastante limitadas y todo el mundo decía que era la quinta rueda del carro, ¿no?
esta frase viene del propio Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Yo no quiero ser la quinta rueda del carro. Y claro, aparece y tiene un rol simbólico grande, tenían un rol simbólico. Después de la nueva Constitución. Después de la nueva Constitución se vuelve una cosa mucho más interesante. Entonces, van a tener un rol interesante, entonces tiene que ser gente que tenga una idea con de lo alguna que va a habilidad, hacer. ¿no? Sí, Con sí, algunas sí. habilidades políticas. Sí, Consenso, sí, claro. Sí. Tiene que ser Claro, alguien de porque consenso. va a haber una democracia pactada, él o la vicepresidenta va a jugar un rol, a mi criterio, pero así un rol, de perno que une las cosas, ¿no? claro, y con Sí. muchas habilidades de unir al país. Sí, ¿no? sí, exactamente. Bueno, Robert, te agradezco tanto que hayas venido. Podríamos seguir hablando y queremos preguntar más. No, pero bueno, va a haber una segunda parte de este programa porque realmente qué interesante escucharte, conversar. Se me ha ido el tema, por ejemplo, de los ciclos políticos en la historia boliviana. No, son temas tan Es tema fuertes. para otro podcast, encantaría, pero lo sí. podemos hacer, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Ya, atentos que viene ese tema con Robert Brockman. Y a los estudiantes aprovechen. Sí, hablamos del voto informado, hablamos de que uno tiene que ir sabiendo qué va a elegir, pero el voto informado no solamente es de este momento y de la coyuntura. El voto informado tiene que venir desde todo lo que somos, qué somos como país, hacia dónde vamos, qué, porque la responsabilidad de que salgamos adelante no es solo de los que van a llegar a gobernar. Y está en los jóvenes. Es nuestra y de los jóvenes, mujeres, 58%. De las claro. mujeres y de las jóvenes. Bueno, has estado con dos Jimes en Voces de Poder y ya estamos anunciando el próximo episodio contigo. Muchísimas gracias, queridas Jimenas. Va a ser un placer estar con ustedes una vez más en Voces de Poder. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Acá tienen todos los links. Gracias. Hasta la próxima. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.